Romanos capítulo 8, versículo 28 al versículo 30 dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga, el verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor, que nos das en tu grandísima bondad, en tu grandísima misericordia y fidelidad. Señor amado, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que nuestro corazón sea abierto de par en par de tu bendita palabra, Señor, y que seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada aprendimos acerca de cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos encontrara. Recuerde que nosotros no podemos olvidar que nosotros no encontramos al Señor, sino que Él nos encontró a nosotros. Porque nosotros éramos los que estábamos perdidos. Amén. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, una condición de separación con Dios. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que por causa del pecado de Adán, nosotros heredamos de Adán condenación, heredamos muerte, heredamos corrupción. Pero ahora que Cristo habita en nosotros, ahora tenemos vida eterna, y todo por causa del Señor. Amén. No hay ningún mérito en nosotros. ¿Estamos claros de eso, hermanos? No tenemos ningún mérito en nosotros. Dice la Biblia que el Señor escogió a lo vil y lo menospreciado, y a lo que no es, dice la Biblia, para avergonzar a lo que es, para que nadie se pueda jactar en la presencia del Señor. Y si alguien se quiere gloriar, dice la Biblia, ¿debe gloriarse quién? Debe de gloriarse en el Señor. Entonces ahora, fíjense, qué terrible condición en la que estábamos nosotros, y ahora tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos tienen seguridad de su salvación? ¿Cuántos dicen, yo sé que tengo vida eterna? Amén. Y dice la Biblia que el Señor nos ha dado vida eterna, una vida eterna permanente. Amén, hermanos, una vida eterna permanente, una salvación que no depende de nosotros, sino una salvación que nos fue dada por la gracia bendita de nuestro Dios. Podemos decir, gracias Señor porque tenemos vida eterna, somos salvos. Si muriésemos hoy, estaríamos contigo por toda la eternidad, gozándonos y disfrutando la plenitud de gozo que hay a tu diestra en tu presencia. Entonces, somos salvos por causa de la elección de Dios. Usted y yo fuimos elegidos por el Señor para ser salvos. Esta doctrina de la elección fue ampliamente enseñada por los apóstoles en las Escrituras. Hay una cantidad impresionante de versículos que hablan acerca de nuestra elección. Yo sé que hoy en día causa mucha conmoción cuando escuchamos enseñar acerca de esta doctrina gloriosa de la elección. Como le dije, hay muchos versículos. Hoy vamos a ver varios versículos. Me hubiera gustado que la mayoría hubiesen traído donde anotar. Yo sé que algunos no trajeron, pero porque es muy importante que anotemos. Para que después usted vaya y sea como los bereanos. Dice la Biblia que los de Berea, dice que fueron a examinar si lo que el apóstol Pablo enseñaba era verdad. Es importante que usted anote para que usted vaya y decir, ¿no será que el pastor nos quiere meter gol? Y usted sabe que es importante que nosotros meditemos la palabra del Señor. Entonces la elección es la selección eterna que Dios hace, que ha hecho de nosotros para vida eterna. No por causa de algún mérito previsto en ellos de antemano o en nosotros de antemano, sino por pura misericordia en Cristo Jesús.
En consecuencia de lo cual nosotros somos llamados, justificados y glorificados. Por eso es que leímos nosotros Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Usted debe de saber que si no fuese por la elección de Dios, ninguna persona podría ser salva. Ahora, qué tremendo es entender, hermanos, cuando entendemos esto, nuestra vida es transformada. La elección es de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Él. Juan capítulo 15, versículo 16, anote, oiga lo que dice la Biblia. Versículos que los conocemos la gran mayoría. Como dijo el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Una vez más, como dijo el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué es lo glorioso de esto? Lo glorioso de esto no es que nosotros hayamos escogido a Dios. Lo glorioso es que Dios nos haya escogido a nosotros. Qué tremendo eso es. Eso a mí me impresiona decir, Señor, o sea, qué clase de misericordia la del Señor que me escogió a mí para ser su hijo. Me predestinó para ser transformado a la imagen de su hijo. Entendiendo que por causa de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, dice la Biblia que viene un día en el cual usted y yo seremos semejantes a Jesús. ¿A cuánto les alegra eso? No lo veo muy alegre, pero a mí sí me alegra muchísimo. Voy a seguir leyendo. Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Fíjense lo que dice primero, en el capítulo 15, versículo 16 de Juan dice que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, y Él nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Ahora el Señor dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 6, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él ahí? Cristo, o sea, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió, dice la Biblia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que nosotros que hemos sido elegidos por Dios, entendemos que fuimos escogidos por el Señor para que fuésemos santos. Recuerden que la palabra santo significa apartado, separado. O sea que el Señor nos apartó, nos separó para Él. Usted y yo hemos sido separados para Dios. O sea, para vivir para el Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Voy a leer una vez el verso 5. En amor. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos amó de pura gracia. Dice, habiéndonos predestinados, ¿para qué dice la Biblia? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que el Señor, Él tomó la iniciativa. Recuerde que el apóstol Pablo en Romanos explica que nosotros hemos sido adoptados por Dios. Y cuando una persona adopta, no es el hijo el que escoge, sino que es el padre el que escoge a quien quiere adoptar. Digamos que usted no puede tener hijos si usted tiene la oportunidad de adoptar. Usted va a adoptar, ¿a quién va a adoptar usted? A quien usted quiera. No es el niño que lo va a escoger a usted, sino que usted va a escoger al niño. Eso es lo que pasa en la adopción. Y fuimos adoptados, dice la Biblia, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque vio algo bueno en nosotros, no porque éramos de alguna raza en particular, no, porque para el Señor todos somos iguales. Amén. Ahora, ¿para qué lo hizo el Señor? Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que lo que Cristo hizo en la cruz es lo que hace que nosotros seamos aceptados por Dios. Entendemos que no somos nosotros los que aceptamos al Señor, sino que es el Señor que nos acepta a nosotros. Amén, hermanos. Lo que pasa es que el evangelio que se oye ahora es un evangelio diferente al que dice la Escritura. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? No tiene esa pregunta que se hace, no tiene ningún fundamento bíblico. Y yo sé que para muchos, por ejemplo en mi caso que nací bajo el evangelio, que toda la vida lo que he visto es una iglesia cristiana,
Y muchas veces estábamos rodeados de estas cosas. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Pero no tenemos no hay un fundamento bíblico para decir que yo puedo aceptar al Señor. Sí tenemos fundamento para decir que es el Señor el que nos acepta a nosotros. Por eso dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Decir que si alguien quiere aceptar al Señor es como preguntar, ¿cuántos quieren elegir a Dios hoy? Una vez más, ¿qué dijo el Señor? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Entonces, ¿quién eligió a quién? ¿Usted eligió a Dios o Dios lo eligió a usted? ¿A cuántos los eligió el Señor? Ok. Quizá algunos que todavía creen que ellos eligieron a Dios. Pero yo creo que el Señor me eligió a mí. Yo no lo elegí a Él. Yo no lo andaba buscando. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Dice, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han hecho inútiles, dice la Biblia. Por eso es que el Señor dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, dijo el Señor. ¿Cuántos estaban enfermos antes del Señor? Ahora el apóstol Pedro escribe en la primera carta, en el versículo 2, dice de la siguiente manera. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oiga, qué tremendo ese versículo. El apóstol Pablo le escribe a los expatriados y entonces él dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. O sea que si nosotros ahora obedecemos al Señor, obedecemos los mandamientos del Señor, obedecemos la doctrina de Dios, es porque fuimos elegidos por el Señor. Por eso es que podemos obedecer los mandamientos de Dios. O sea, no elegimos nosotros al Señor, Él nos eligió a nosotros. Ahora, escuche bien Hechos capítulo 13, versículo 48. Dice la Biblia, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y miren cómo termina este versículo, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, a quienes Dios le abrió el corazón, a los que estaban ordenados, aquellos que Dios eligió para salvación. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Una vez más lo leo. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Dice la Biblia. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos han creído en el Señor? ¿Dicen amén? Ahora, ¿por qué nosotros creímos? ¿Sabe por qué creímos? Porque usted y yo estábamos ordenados para vida eterna de parte de Dios. Yo sé que a veces nos gusta a nosotros meter nuestras obras. Dice que la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ahora, sigo leyendo. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice la Biblia, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Normalmente este versículo se predica solamente la última parte. Y entonces decimos, dice la Biblia que todo aquel que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Pero miren lo que está diciendo la Biblia. ¿Cómo comienza este versículo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea que lo que hizo el Padre fue traernos a usted y a mí, nos trajo al Señor. Y que hizo el Señor, nos aceptó. Por eso dice, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. Hechos capítulo 2, versículo 46 al versículo 47. Oiga lo que dice la Biblia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cómo termina este versículo? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes añadía, dice la Biblia? A los que habían de ser salvos.
Por eso la doctrina de la elección es tan gloriosa, que si no fuese por la doctrina de la elección, entonces significa que las personas solamente serían convencidas por la predicación o por la astucia de una persona. O sea que sería el predicador quien debería de convencer a las personas. Pero entendemos nosotros que los que predicamos, usted que predica la palabra, que predica a tiempo y fuera de tiempo, que hace hora de evangelista. ¿Cuántos hacen hora de evangelista? Recuerde que nosotros, donde vayamos, tenemos que predicar al Señor. Y dice la Biblia que cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo, no nosotros. Lo que nosotros hacemos es predicar la palabra del Señor y el Señor se encarga. Por eso dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe cuál es mi oración? Yo le digo al Señor que este miércoles sean añadidos los que han de ser salvos, que cada día sean añadidos a tu iglesia los que han de ser salvos. Porque la razón por la cual abrimos este lugar, la razón por la cual tenemos grupos en las casas, la razón por la cual evangelizamos, ¿cuál es la razón? Porque anhelamos que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Porque las personas solamente se pueden salvar por la locura de la predicación. Por eso es que la iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No se trata de que usted tenga conocimiento acerca de la doctrina solamente, sino que usted pueda predicar al Señor. Porque la Biblia dice que ninguna persona puede creer si nadie le predica, dice la palabra del Señor. O sea que, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros somos los que predicamos, y cuando nosotros predicamos la palabra, entonces el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, y el Señor es el que añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. O sea que lo glorioso que pasó con nosotros es que un día, no sé cuándo le pasó a usted, ¿qué hizo el Señor? Lo añadió a usted a la iglesia de Cristo cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios. Ahora, seguimos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Oigan lo que dice el verso 4, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que ¿cuál es la mayor demostración de poder del Espíritu Santo? No es sanar los enfermos, no es levantar paralíticos, sino convencer al pecador, convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Ese es el más grande milagro. Imagínense, o sea, ¿qué dice la Biblia? Es mejor que te vayas al cielo, que te vayas a la vida eterna con un ojo menos a que te vayas al infierno con los dos. Pero solamente el Señor puede hacer eso. Por eso necesitamos nosotros que la predicación de la palabra del Señor sea una predicación poderosa. ¿Y cuál es la predicación poderosa? La predicación que está centrada en la palabra de Dios, no en métodos humanos para convencer. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, otro versículo, Juan capítulo 6, versículo 44. Oiga lo que dice la Biblia. Ninguno puede venir a mí. Oye lo que está diciendo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, nadie puede decir, no, es que yo busqué al Señor, yo fui al Señor. No, miren lo que dice la Biblia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esta palabra trajere en el original, ¿sabe qué son? ¿Cómo se traduce? Arrastrar. Eso es la palabra literal, arrastrar. Lo que está diciendo es, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae arrastrado. Por eso es que la mayoría venimos hacia el Señor arrastrados. El Señor nos arrastró. Gente dice, el diablo lo arrastró. No, el diablo, el Señor te arrastró y te trajo al Señor arrastrado. Y por eso es que es tremendo esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué tremendo es eso, mire hermanos. Entonces vemos aquí la obra del Señor. Vemos al Padre, dice que tremendo, vemos al Padre que nos trae a Cristo por medio de la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y el Señor nos acepta. Porque el Padre nos arrastró hacia Él. Entonces vemos el trabajo de la Trinidad.
El Padre nos trae, el Espíritu Santo nos convence y el Señor nos acepta. ¿Por qué? Porque venimos arrastrados por el Padre al Señor. No es, hermanos, que nosotros tomamos ninguna iniciativa. Toda la iniciativa es de Dios. Yo no sé si a usted le sorprende, pero a mí me sorprende. Digo, Señor, qué tremendo. O sea, Dios tomó la iniciativa para salvarme. ¿Y cuántas veces nosotros rechazamos al Señor? Y aún el Señor, como estamos elegidos por Dios, llegó un momento en el cual el Espíritu Santo nos convenció y el Señor nos arrastró a Jesús. Es que cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, mucha gente piensa que cuando Cristo vino, entonces es que como que el Señor hizo algo para que para que el Padre nos amara a nosotros. No es así. El Padre nos ha amado por toda la eternidad. Amén. Por eso es que la ley dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice la Biblia. Y el más famoso de los versículos de la Biblia es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está hablando del Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que el Señor arrastra al Hijo es aceptado por el Señor. Por eso recuerde una vez más, nosotros no aceptamos al Señor, sino que es el Señor que nos acepta a nosotros. Si usted tiene un versículo para probar lo contrario que estoy diciendo, dígame. ¿Dónde dice la Biblia, donde hay una oración para aceptar al Señor? Ahora yo sé, hablo con las personas que tenemos años en el Señor, que hemos visto y que la gente, ¿y cuántos se van a reconciliar con el Señor? Entendemos, hermanos, que la reconciliación es una sola vez en la vida. Dice la Biblia que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dice que el Padre estaba en Cristo reconciliando a los hombres. Y hay un arrepentimiento que es provocado por el Espíritu Santo en nosotros para reconciliarnos con Dios. Y una vez que somos hijos de Dios, ya no tiene que haber ningún reconcilio, porque Dios y yo ya no estamos peleados. El Padre y yo ya no estamos enemistados. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando yo peco? ¿Qué hace su Padre cuando usted peca? ¿Qué hace su Padre cuando usted peca? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace? Nos disciplina. Entonces, ¿qué debo de hacer yo cuando peco? Dice que debo de confesar mi pecado y debo de apartarme. El apartarse del pecado es el arrepentimiento. Yo confieso mi pecado y en mi oración le digo al Señor, Señor, que tu Espíritu Santo provoque arrepentimiento en esa área de mi vida. Porque no solamente decir, Señor, yo sé que soy un gran irascible, yo sé que me enojo con facilidad, te pido perdón por ese pecado. Porque está bien confesar el pecado, pero tiene que decir, Señor, que tu Espíritu Santo provoque arrepentimiento en mi vida, porque no quiero seguir deshonrándote con ese pecado de ira. No quiero seguir en esa ira, porque esa es una obra de la carne. Amén. Yo anhelo con todo mi corazón que la mansedumbre de Cristo se manifieste a través de mi vida. No mi ira, no mi orgullo, no mi arrogancia, no mi soberbia, sino tu humildad, la humildad de Cristo que habita en nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, dijo el Señor. Después en el verso 65 del mismo capítulo 6 vuelve a repetir y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Porque dice la Biblia que muchos seguían al Señor, pero cuando el Señor los confronta, con la palabra y con lo que es verdaderamente importante, aquí dice la Biblia que muchos se fueron, muchos abandonaron al Señor. Por eso el Señor dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Voy a leer 2 Timoteo capítulo 2, del versículo 9 al versículo 10. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo, dice, él dijo, en el cual sufro penalidades, hablando acerca de la predicación y el ministerio del apóstol Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Leo el verso 10, por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor a quién dijo él? ¿Por amor de quién? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo sabía que lo que hacía era predicar y el Señor iba a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es que él soportaba
lo que tuviera que soportar, porque él sabía y él amaba tanto las almas. Por eso es que Hechos capítulo 16 es un capítulo tremendamente impresionante, porque usted se acuerda que cuando él llega a Filipos, dice la Biblia que por causa de la predicación de la palabra del Señor, a él lo encarcelaron, y no solamente lo encarcelaron, sino que lo azotaron, dice la Biblia, y lo metieron en la cárcel y lo pusieron en el cepo. Y todo lo que ustedes saben, que estaban cantando a medianoche, de repente hubo un terremoto, dice la Biblia, y las cadenas se cayeron de sus manos, y se abrieron las puertas de la cárcel, y el carcelero pensó que iban a huir los presos, clase de milagro, ninguno escapó. Estaban asustados, que iban a escapar, estaban asombrados por lo que estaba pasando. Y cuando él se iba a suicidar, le dijo, no te mates, porque ninguno ha escapado. Y dice la Biblia que tuvo una convicción del Espíritu Santo en su vida, que dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la Biblia que después que este hombre llevó a Pablo a su casa y le curó las heridas, dicen los magistrados, que te puedo decir. ¿Y qué le dijo él? No me voy a ir así, me azotaron siendo ciudadano romano, ni siquiera me hicieron un juicio. Si el apóstol Pablo hubiese dicho antes de que lo metieran preso, yo soy ciudadano romano, no le hubieran hecho ningún juicio, no lo hubieran azotado, pero ¿qué hubiera pasado? No se hubiera ganado al carcelero y a su familia. Por eso es que él dijo, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Porque él sabía que todo lo que pasaba en su vida obedecía al bendito plan de Dios. Y él sabía que tenía un ministerio que Dios le había encomendado. Por eso es que nosotros debemos de pensar de esa manera, hermanos. Donde Dios nos pone, donde Dios nos lleva, es porque el Señor quiere que seamos instrumentos para salvar a otras personas. Amén. Es que el Señor me lleva a otro trabajo porque quiere que gane 20,000 pesos. Está equivocado, hermano. ¿Para qué Dios quiere dinero? El Señor está pensando en las personas que no le conocen. El Señor está pensando en los que están en tinieblas, en los que están en oscuridad, y por eso lo envía a usted para que sea luz en las tinieblas. El Señor te lleva donde los corruptos, porque usted es sal y usted detiene la corrupción. Por eso nos manda el Señor. Amén. Pero solo oramos, Señor, aumentame el salario, dame más salario. ¿Y por qué no dice, Señor, dame valor para predicarte en mi empresa, en mi trabajo, en mi negocio? Quiero ganar personas para ti. No importa lo que tenga que padecer, lo voy a padecer por amor a los escogidos. Usa mi vida, Señor, para que a través de la predicación que salga de mi boca sean añadidos a tu iglesia los que has de salvar cada día. Amén. Esa es la labor de los cristianos. Es que la evangelización es lo que vale la pena en la iglesia, hermano. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Dice la Biblia, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hice un gran negocio, me gané $50,000. Gloria a Dios, está bueno. Yo me voy a alegrar porque te va a traer una buena siembra y vamos a tener más días en la radio, claro, pero en el cielo no pasa nada. Nada pasa. Sus negocios, sus éxitos humanos, que se graduó, nada, todo eso está bien. Eso le alegra a su familia, a algunos le alegra, a otros les da envidia, ya, eso que usted sabe. Claro. Pero en el cielo no pasa nada. ¿Cuándo es que hay fiesta en el cielo? Cuando un pecador se arrepiente. La pregunta es, yo sé que nosotros hemos provocado gozo a las personas que nos rodean. Claro, yo sé que lo hemos hecho, pero en el cielo, ¿cuántas fiestas hemos provocado nosotros? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un pensamiento terrenal. Porque no tenemos pasión por las almas. Así somos, no tenemos pasión por las almas. Aunque sabemos que es el Señor el que convence, sin embargo, tenemos cerrada nuestra boca. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Mira a la persona que está a su lado y hágale mal la cara porque no predica. Porque no le predica a su familia. Porque no le predica a su vecino. Porque no, hermanos, hágame mal la cara usted a mí también. Donde vayamos, hermanos, sentamos, el Señor nos pone en ese lugar para que por lo menos salvemos a uno. Amén. ¿Cuántos creen eso? Por eso es que el Señor le dice a Pedro, una de las cosas más impresionantes en la vida, le dice a Pedro, Pedro, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. No quisiera que el Señor le dijera eso, de ahora en adelante te voy a hacer un pescador de almas. ¿Cuántos quieren ser pescadores de almas? Gloria a Dios. Seguimos, nos salimos un poquito, pero mire, Salmo 65:4 dice, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Qué tremendo eso. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor es quien nos atrae. Él es el que nos escoge. Todo se trata del Señor. Dice la Biblia, imagínense. Dice, no, yo soy un hombre de oración. Bueno, la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es tu mérito? Que me levanto a las 5, a las 4. Sí, Dios te levanta. Si no fuera por el Señor, lo que estaría roncando.
Que yo ayuno, que si el Señor no lo pusiera en tu corazón, no lo harías. ¿Cuál es tu mérito? ¿Cuál es tu mérito? Ninguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí no porque tengamos mérito, sino por todo lo que Cristo hizo en la cruz. Dijo un predicador del siglo pasado mientras estaba predicando, dice que miró que llevaba un hombre a la horca. ¿Qué dijo él? Ese fuera yo si no fuera por la gracia de Dios. ¿Cuántos de aquí, si el Señor no se hubiera atravesado su camino, fueran unos borrachitos tirados ahí en la calle? ¿Cuántos no tuvieran su familia, no tuvieran sus hijos, si hubiera destruido su familia? Si el camino que llevamos era un camino de destrucción, si el Señor no se hubiera atravesado mi camino, yo no tuviera mi familia, ¿sabes dónde anduviera? Perdido, loco. Hay algunos que hasta muertos estuvieran. Y no sé por qué ahora pensamos que somos algo. Todo se trata. Él nos ha traído hacia Él. Todo es para su gloria. Pero ese evangelio que vos lo rechazás, que vos si querés que... ¿Qué es eso, hermano? Entonces, amén. Ahora, mire qué tremendo este versículo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Aquí está hablando acerca de el tiempo de la gran tribulación. Y oiga estos versículos, qué tremendo dice. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes se asombrarán? Dice la Biblia, los morales de la tierra, aquellos cuyos desde la fundación. Es que hemos entendido que Dios, para el Señor el tiempo no existe, Él vive en un eterno presente, todo para Dios es ahorita. Para nosotros es que pensamos en el pasado, en el presente, en el futuro, porque somos seres temporales. Pero tenemos que por lo menos tratar de comprender un poquito la grandeza de Dios. Dice que los que adoraron la bestia fueron aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Por eso es que el salmista, cuando habla acerca de su nacimiento, dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No había nacido, ya tú eres mi Dios. Usted no había nacido y ya Dios era su Dios. Usted no lo sabía, yo no lo sabía, pero Él era mi Dios. Porque Él había decidido elegirme, no el año pasado, no hace 5 años, desde la fundación del mundo, desde antes que Dios comenzara a crear, ya me había elegido. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted cree otra cosa, esa es cosa suya, pero la Biblia mía dice otra cosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Obviamente, hermanos, que para ser salvo necesito fe, pero ¿de dónde saco esa fe? Si esa fe también se me ha dado como un regalo, dice la Biblia, no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea que la fe con la que yo extiendo mi mano para recibir la salvación es un regalo de Dios. No es mío. Nada, porque en mí no hay nada bueno. Ahora es que tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Solo me faltan como 20 versículos, miren, pero bueno. Voy a leer esto rapidito. No fuimos elegidos por algún mérito nuestro. Romanos 9, 11 al 16. Yo le he dicho muchas veces que para poder entender por lo menos entender este capítulo, hay que leerlo por lo menos unas 100 veces y de rodillas. Ahora, me refiero a rodillas en oración, no es que si solo de rodillas se entiende, no, me refiero en oración y en humildad, sin arrogancia, porque somos arrogantes, porque pensamos que lo sabemos todo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El que cree que sabe algo, no lo sabe bien todavía. ¿Verdad que sí? Por eso uno tiene que ser como un niño, Señor, enséñame. Por eso dice que un día el Señor se regocijó y dijo, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste ¿a quién? A los niños. A los preguntones. ¿Cómo son los niños? ¿Cómo son? Todos preguntan. ¿Y qué es eso, papá? ¿Y qué no sé qué? Y dan al padre, calmate, chaval. Pero es que todos preguntan, ¿sí o no? Preguntan. ¿Y quién? Todos preguntan. 9, 11 al 16 dice, pues no habían aún nacido, hablando acerca de Jacob y de Esaú, dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino por el que llama. Verso 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjate lo que está diciendo. No habían nacido y ya Dios había elegido. Yo sé que estas cosas hay a personas a las que no les gustan, pero ahí está en la Biblia. ¿Qué hacemos con eso? Lo arrancamos. Arranquemos el capítulo 9 pues, arranquémoslo en la Biblia. Pero ¿cómo hacemos? Entonces, la pregunta que normalmente hace la gente, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque la gente dice, ¿cómo es posible que Dios haya aborrecido a Esaú? No, estás haciendo la pregunta totalmente equivocada. La pregunta correcta, ¿cuál es? ¿Cómo es posible que Dios haya amado a Jacob si Jacob era igual de malo que este otro?
Igual que todos nosotros, perversos. Aquí no hay nadie mejor que nadie, todos malos. Lo que pasa es que, me refiero, quizá algunos hicimos maldades peores, pero a los ojos de Dios todas son maldades. Amén. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Oiga, el verso 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo quiero decir, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí. Gracias Señor porque pudiéndome haber dejado en ese pecado. ¿Cómo estamos? Dice la Biblia, alejados de Dios, y el Señor no me dejó endurecido, sino que ¿qué hizo el Señor? Sino que el Señor abrió mi corazón cuando abrió mis oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y termino con este versículo, Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, esto es determinante aquí, hermano. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay ningún mérito de nosotros. Todo lo bueno que hacemos nosotros no lo hacemos nosotros, lo hace Cristo a través de nosotros. Y todo lo malo, eso sí lo hacemos nosotros. Quiero que entienda algo. Lo único perfecto que hacemos nosotros, ¿sabe qué es? Pecar. Eso sí lo hacemos perfectamente bien. Para los malos sí somos buenísimos, pero para lo bueno somos como Israel. El Señor le dice, este pueblo saber lo bueno no pudo, pero hacer lo malo sí. Increíble, hermano. Si no hubiese sido por elección de Dios, usted y yo quién sabe dónde estuviésemos, hermano. Por eso todo se trata del Señor. Y no pretendo yo explicarle y que usted pueda entender la doctrina de la elección con 45 minutos, porque esto en el Instituto Bíblico son 5 o 10 horas y después de 47,000 preguntas. Pero usted puede ir a la palabra del Señor y usted puede pedirle al Señor que le hable, que le enseñe, porque Él es su maestro. Amén. Él es su maestro. Usted tiene la unción del Santo en su vida, el Espíritu Santo, y dice, y la unción que está en vosotros, Él os enseña todas las cosas. No dice, la unción que está en ustedes lo va a llevar a votar gente. No dice la Biblia eso. La unción es para conocer, para aprender, para que el Señor nos enseñe todo lo que necesitamos saber para tener una vida victoriosa y una vida que glorifique al Señor todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias